Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver como que un video que ya hemos visto, pero ahora lo haré con gadgets. Y estoy hablando de los brawlers que ya no sirven, pero en este caso lo haremos con habilidades estelares y gadgets. Porque sí, hay algunas habilidades estelares al igual que gadgets que son a toda madre, pero algunos no sirven para absolutamente nada o te dan muy poco. Este es el ganador de las gemas del video pasado, que ya sabes, si tú quieres gemas solamente deja un comentario en este video, suscríbete al canal y el próximo video puede que tú ganes gemas. Si te contestas porque ganaste, también puedes unirte a los miembros del canal, en ese botoncito azul puedes ver los beneficios. Y ahora sí, sin nada más que decir, comenzamos con este video. Este video es como el de los brawlers que ya no sirven, que ya saben de qué va, y si no pues puedes ir a verlos, pero en esta ocasión lo haremos con habilidades estelares y gadgets. Antes de que venga el típico que digas que si no lo sabes usar, pues amigo, todas las habilidades estelares y gadgets sirven, cada una tiene su uso y te dan cierta ventaja. De hecho, tener una ya es ventaja, pero simplemente hay algunas que tienen que mejorar y hay mejores que esas. Empezamos con una que es conocida y creo que tú también opinarás esto, y estamos hablando del gadget de Bee, colmena agitada. Antes este gadget estaba buenardo porque soltaba unas abejas en forma de círculos que iban dando círculos y círculos y círculos que duraban un tiempo y nunca se morían, podían pegar las veces que sea, y esto en una partida ya sea de Balón Brawl 3 contra 3 servía muchísimo, no sabes el daño que hacías. Ahora estas abejas al pegar con algo desaparecen, no duran nada y sinceramente siento que pues no sirve para nada porque es muy nula la probabilidad de que le puedas pegar a un brawler. Tal vez sí, pero tienes que tener un buen control sobre el brawler, ya que como tú te muevas van a ir las abejas. Ahora si pega con una caja o algo que no le querías pegar, pues amigo, va a desaparecer esa abeja y no sirvió para absolutamente nada. Prefiero llevar el gadget donde se mea que lleve esta cosa. Siento que esta habilidad no tuvieron que nerfear, pero pues bueno, así es Supercell, ojalá algún día la regresen un poquito a lo que estaba antes, pero bueno, el primer puesto para Bee. Vamos con este que también es conocido y estamos hablando del gadget de Cole, así es, bala de plata. Este gadget, para quien lo recuerde, esa bala era mortal, ahora es una caca y siempre lo he dicho y siempre lo diré, al menos que le metan un buff, solamente sirve para romper muros y tal vez a darle un güey que esté medio tocado, pero esta cosa era mortal. Los rivales al ver que un Cole activaba su gadget, amigo, salían corriendo porque si sabía que esa bala les daba, amigo, no salían vivos de esa partida, iban a perder copa. Antes empezaba a usar mucho a Cole solamente por este gadget porque ya le daba como que una funcionalidad extra, un ataque extra, y sabías que si un brawler te enfrentabas contra él ibas a ganar probablemente. Ahora, como les digo, solamente sirve para romperte el muro que te está impidiendo, tal vez lo rompes para por ahí disparar y no acercarte a los rivales, pero para eso prácticamente sirve, y si de suerte le das a algún brawler ahí que esté medio tocado, pues te lo cargas y ya. Sinceramente ya ahora no es la gran cosa, que esto pues sí fue muy nerfeado porque a lo que decía antes, a lo que hace ahora, amigos, está inservible, al menos que tú tomes como utilidad romper muros. Vamos con la siguiente y estamos hablando de Frank, así es, la piñata, este gadget de atracción irresistible, la que sienten por mí, no es cierto, no atraigo ni a los mosquitos. No sé de qué les sirve traer este gadget de atracción al Frank, al menos que sean minitas, a sus rivales, si sabemos que es la piñata del juego y tarda un chingo en tirar su ataque. Yo creo que si la llevas es porque de verdad no quieres jugar, y es que realmente no le veo un uso bueno, al menos que estés en 3 contra 3 y lo traigas contra tus aliados y se lo carguen entre todos. Y es que sinceramente ahorita ya cualquier brawler se puede cargar a Frank porque Frank tarda mucho en tirar su ataque y aparte como que no les da, no sé, tú nada más si traes una dirección y ahí va el ataque. Entonces sinceramente lo estás atrayendo para que te dé lo tuyo, para que ya no quieras jugar, y no aporta mucho al brawler en sí, que es lo que quiero que sepan, no le aporta nada. Está mejor el otro gadget, prefiero llevar el otro gadget porque ese sí le da con todo a Frank. Vamos con la siguiente, que quiero que esta la entiendas muy bien y escuches lo que te voy a decir, y es que esta habilidad es la del primo, y estamos hablando de la habilidad del fuego. Y sé que dirás, de ese, pero ¿cómo puedes decir eso de la habilidad del primo? Sí, es un clásico, weón. Y es que esta habilidad no complementa el personaje. Por ejemplo, la habilidad de correr, esa sí funciona, ya que hace que cuando usas la ulti, pues te avientas a un rango largo y aparte puedes correr más rápido, llegas a cruzar medio mapa de Balón Brawl sin pedos, y a veces haciendo que los brawlers no te alcancen. Con la del fuego solo es un daño gradual, que en sí no te va a ayudar nada al brawler, solo hacer daño si es que caes encima de uno y puede hasta morir. Quiero que me entiendan que esto no beneficia nada al brawler, ok, tal vez sí sirve, pero en sí no complementa al brawler, y después de que me salió la otra no volví a usar esta. Vamos con la siguiente y estamos hablando del gadget de Bo. Para empezar, el primer gadget del Super Totem ya no sirve para nada, antes su uso era perfecto, ahora a medida que pasa el tiempo va perdiendo vida durando solamente algunos segundos que te da pues de beneficio,
que no sirven para absolutamente nada, ya que las partidas son movidas, rápidas y solamente te hacen quedarte atrás en vez de ir a atacar y perder tiempo. Ese tiempo que te quedas ahí a recargar esa ulti pues es segura, pero la recarga más rápido si te vas a atacar, así que sinceramente con ese buff creo que ni te alcanza para cargar una ulti completa. La verdad es que no la he visto porque no la he jugado, porque desde que la nerfearon, amigo, adiós ese tótem. Dime en los comentarios si tú lo sigues usando, y te entiendo que tal vez sea la única que tengas y ahí no hay problema, ¿vale? Pero la verdad es que esto no le encuentro nada bueno, y aparte con la segunda la iba a poner aquí, pero esto quiero ponerlo en discusión. Díganme en los comentarios, ¿aún le sirve el segundo gadget? Recordando que antes lo hacía al instante, paralizaba al instante. Yo siento que sí, a la vez que no. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan. Vamos con el siguiente, que este es Carl, y estamos hablando de su gadget Rocas Volcánicas. Y es que en serio, ¿quién va a pasar por encima de ellas? Tienes que moverte bien chingón ahí para hacer una maniobra, ponerlas bien para que de suerte algún brawler les pegue, o al menos que te venga persiguiendo. Si ves que un Carl deja esas rocas ahí calientes, no creo que pares por encima de ellas, ¿verdad? Puede servir para algunas ocasiones, tal vez ha ido a la caja de atraco, pero sinceramente para cualquier modo, pues así usarla constante, no. Vamos con la de Colt, así es, otra de Colt, y es que esta nunca ha servido, y estamos hablando de la habilidad Botas Veloces. Ya sé que hace que Colt vaya rápido, pero como es de largo alcance no le sirve mucho, aparte solamente es un 13% que ni se siente tanto. Está mejor usar la segunda habilidad que hace que tenga más rango, casi como el de Piper, esa sí está buena. Y es que sinceramente siempre he usado la segunda habilidad, y cuando me pongo pues la primera, sinceramente no siento nada, hasta la siento peor, siento que Colt perdió esa esencia, no siento ni el más mínimo cambio, solamente sé que pierdo rango y no les doy como yo quiero, pero bueno, sinceramente es mala desde que salió. Vamos con el siguiente, y estamos hablando de Pam, y en esta ocasión son las dos habilidades. Para empezar tenemos esta habilidad de zona de confort que hace que cures 48 de vida a ti y aliados con cada tornillo que des. Por la manera en la que se juega Brawl Stars hoy en día es difícil estar junto a tus compañeros, y por las pocas tuercas que golpearán no es como que te cures tanto. Habrá quienes le saquen provecho, pero no es mucho. Ahora con la segunda habilidad de curación destructiva tampoco te aporta nada al brawler, aparte que ni de pedo los brawlers que tenemos el día de hoy se meterán a la zona de la torreta, es que ni va a durar ni un segundo la torreta ahí puesta, y ni hablemos de los gadgets. Siento que deberían bufear esas habilidades, o tal vez darle un retoque, modificarlas, cambiarlas por algo mejor, porque ahorita la verdad es que no le encuentro como que una mayor utilidad. Y Pam es una buena brawler, pero sus habilidades como que no le ayudan mucho. Ahora vamos con una que antes no servía tanto, pero ahora es de las mejores. Estamos hablando de este gadget de Shelly. Antes solamente con este gadget podías dar un disparo a larga distancia que tal vez lo acertabas o tal vez no. Ahora por durante 5 segundos vas a poder dar los disparos que tú quieras a un largo alcance. La verdad es que ahí Supercell lo hizo bien, su Brawl Stars lo hizo bien, y pues hay que agradecerles esto. Ojalá y lo hagan con los demás. Y pues gracias por ver este video.